Contra la corrupción y por la regeneración democrática son las dos líneas maestras del plan del gobierno para regular el control económico-financiero de los partidos políticos y el ejercicio del alto cargo en la Administración General del Estado. Rajoy también defendió la modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Un pleno marcado por la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, tras el auto del juez Ruth sobre el caso Gürtel, en el que, sin imputarla, la considera partícipe, a título lucrativo, del dinero obtenido ilegalmente por su entonces marido. Las medidas establecen una serie de principios éticos y obligaciones para los miembros del gobierno, altos cargos de la administración y de las entidades del sector público estatal. El próximo 10 de diciembre entrará en vigor la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Digamos que el gobierno ha intentado poner unos límites, una serie de medidas de transparencia al ejercicio de la política, pero más allá del PP, la sensación generalizada es que se ha quedado corto, que podría haber llegado mucho más lejos. La corrupción en lo que es la gente, el pueblo, el ciudadano, pues es algo que tendría que desaparecer con una mayor pedagogía y con mayor inyección moral en todos nuestros comportamientos. Pero tiene mucha más responsabilidad quien tiene más poder. Yo creo que a tiempo no llegan. Tenía que haber existido estas medidas ya no con el gobierno de Mariano Rajoy, con el de Zapatero, con el de Aznar, o incluso después de lo que fue la corrupción en la etapa final de Felipe González. Es decir, hace mucho tiempo que España tenía que tener, digamos, un mecanismo de defensa para la corrupción. La corrupción genera indignación entre los españoles y así lo recoge el último barómetro del CIS, siendo su segunda preocupación. Eres, Gürtel, Palau de la Música, Palmarena, NOS, Operación Campeón, Bárcenas, Malaya, Fabra, Pokémon, Púnica, ITV, cursos de formación, caso Pujol, tarjetas opacas, son algunos de los casos más renombrados, pero no los únicos que han acaparado titulares durante los últimos 15 años. Si nos remontamos en la historia, hay textos que hablan de la mala praxis, ya en el siglo XVI, durante la República, en la dictadura. Una corrupción mínima, pues la ha habido y la habrá siempre, puesto que el mal lo ha habido y lo habrá siempre, y la libertad puede orientarse hacia un lado o hacia otro. Pero a veces hay máxima corrupción, excesiva corrupción, insoportable corrupción. Y eso ya es distinto, es un paso más. Y eso es lo que precisamente está ocurriendo en este momento, al menos en España. Nos hemos encontrado con unos sistemas de contratación pública en la que autoridades y políticos han podido utilizar los presupuestos públicos para la contratación de una manera muy libre y poco controlada. Y cuando tenemos dineros públicos poco controlados, lo que tenemos es la tentación de la corrupción de quien aspira a obtener contratos con esos fondos. En España hay en torno a 1.700 causas y macroprocesos abiertos por corrupción y más de 1.900 imputados. La UDEF abre al año 80 investigaciones por presuntos casos de corrupción. Corrupción que incrementa la economía sumergida, reduce ingresos públicos y acaba repercutiendo en una mayor carga fiscal. Los costes de la corrupción son muy difícilmente cuantificables porque son muy difíciles de detectar y por lo tanto de medir, de tener cifras ciertas. Hay estudios aquí en España pues del 1,5 o del 1% del PIB, que serían, como el PIB es 1 billón de euros, pues serían más o menos 10.000, 15.000 millones o 10.000 o 15.000 millones de euros al año. El espectro de involucrados en casos de corrupción alcanza a todos los estamentos de la sociedad. Expresidentes de comunidades autónomas, otrora miembros de la Casa Real, empresarios, sindicalistas, alcaldes, políticos y sus hijos, artistas, 170 son los condenados por delitos relacionados con casos de corrupción. Las medidas anticorrupción del gobierno serán complementadas por 4 herramientas que pondrá en marcha el Consejo General del Poder Judicial. Unidades de apoyo, inspectores específicos, auxilio técnico y formación para ayudar a los jueces que instruyen causas por delitos de corrupción.
establecer unos controles, unas limitaciones a la capacidad de contratar, a la capacidad de manejar los presupuestos públicos por parte de los políticos, de las autoridades. Eso por una parte. Y por otro, ante las desviaciones que se detecten, tener una capacidad de represión real, razonable. Cuando hay mucha corrupción es que no funciona bien la justicia. Y respecto a la actitud de los ciudadanos, pues muchas veces es de complicidad, otras veces de indiferencia, pero debían de reaccionar mucho más. El jueves, durante el pleno monográfico dedicado a la lucha contra la corrupción, el presidente del gobierno adelantó en el Congreso un plan con 70 medidas para la regeneración democrática, entre las que destacan la tipificación como delito de la financiación ilegal de los partidos. No se podrá condonar la deuda de los partidos políticos, penas de inhabilitación más largas para delitos de corrupción y, entre otros, también se fijará un plazo máximo de instrucción de los macroprocesos judiciales. Se comienza generalizando la corrupción, se culpa a los políticos, se sigue con la propia política y se acaba señalando al sistema. A partir de ahí no queda espacio más que para los salvapatrias de las escobas, cuyo único programa político consiste en barrer con las consecuencias de todos conocidas. Las medidas propuestas por el Gobierno fueron aprobadas con los votos del Partido Popular. Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, pidió la dimisión de Rajoy. Rosa Díez, líder de UPyD, manifestó no creer en el presidente, mientras que en el grupo mixto, Aitor Esteban, del PNV, reclamó tiempo para pactar las nuevas medidas de regeneración. Siento decirle, señor Rajoy, porque es usted el presidente del Gobierno, siento decirle, insisto, que España necesita formas radicales en regeneración, en ejemplaridad, en democracia, en limpieza, y que usted, por su trayectoria, no está capacitado ni legitimado para liderarlas. Rajoy respondió ante la negativa de Sánchez a consensuar las medidas contra la corrupción, recordándole el caso de los seres irregulares de Andalucía. Los seres no puede ser que llevemos más de 120 imputados y todavía no tengamos ni acotados ni depuradas las responsabilidades en un caso tan escandaloso como es malversar casi 1.000 millones de euros del erario público que estaban orientados a la generación de puestos de trabajo. Y así podríamos analizar tantos otros casos, ¿no? En el debate parlamentario, la oposición insistió en la dimisión de Ana Mato y el caso Gürtel. La dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, tendría que haber influido sobre el pleno sobre la corrupción que se celebró en el Parlamento. Pero no influyó, y eso es lo malo. Tenemos la sensación en el país de que el presidente del gobierno acudió con las mismas propuestas y con el mismo discurso que ya tenía planificado. A pesar de que ella, efectivamente, como dijo el presidente Rajoy, no cometió ningún delito, pero en la vida pública hay situaciones que son tan escabrosas que no se pueden soslayar y no se puede pasar por encima de ellas. Y una de esas era el vínculo de Ana Mato con su exmarido, que probablemente hacía mucho tiempo que no tenía relaciones con él, pero le ha salpicado inevitablemente. Pero no creo que haya condicionado el debate, honestamente. El Gobierno insiste en pedir al PSOE y a los demás grupos de la oposición el mayor consenso posible en estas medidas desarrolladas en la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económico-Financiera de los partidos políticos, así como en la Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado. Llegarán al Senado en enero para ser aprobadas y publicadas en el BOE en marzo.